Esta tarta de chocolate y pistacho está muy rica y es bien fácil de preparar, con ingredientes sencillos. Los pistachos van en la masa del bizcocho y nos vamos a entretener en pelar 250 gramos de pistacho sin sal. Este paso lo podemos hacer con antelación y reservarlos en un bote hermético. Una vez pelados habremos obtenido unos 130 gramos. Dividimos 100 gramos para el bizcocho y reservamos los 30 restantes para decorar nuestra tarta. Machacamos en un mortero, en una picadora o a cuchillo los 100 gramos de pistachos pelados. Queremos que tengan textura, así que dejaremos trocitos algo más grandes. No los tenemos que machacar hasta hacer un polvo. Ahora en un bol ponemos 4 huevos medianos junto con 180 gramos de azúcar y batimos hasta conseguir una mezcla espumosa. Añadimos 80 ml de aceite de oliva, se puede utilizar otro tipo de aceite vegetal, y 125 gramos de yogur griego natural sin azúcar. Seguidamente incorporamos 220 gramos de harina, 10 gramos de impulsor químico y los pistachos que machacamos anteriormente. Mezclamos hasta conseguir esta masa densa, unificada y sin grumos. Tan solo se ven los trocitos de pistacho que aportarán un toque muy rico a nuestro bizcocho. Preparamos el molde en el que vamos a hornear el bizcocho. Forramos con papel de horno las paredes y la base de un molde de 20 centímetros de diámetro y vertemos dentro la masa. Utilizamos un molde pequeño para posteriormente cortar el bizcocho en dos partes y rellenarlo. Si tenéis dos moldes iguales, podéis utilizarlos dividiendo la masa entre los dos moldes. Horneamos en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 45-50 minutos. Pasados 50 minutos ya tenemos nuestro bizcocho de pistacho bien horneado. Antes de sacarlo del horno, comprobamos pinchando el centro con un palillo. Cuando este salga completamente limpio, sin restos de masa, ya podemos sacar nuestro bizcocho del horno. Dejamos que se atempere 10 minutos dentro del molde. Pasado este tiempo lo desmoldamos, lo colocamos sobre una rejilla y dejamos que se enfríe por completo, en 2 o 3 horas, con paciencia y sin prisa. Podríamos hacer este bizcocho por la tarde-noche, dejar que se enfríe y rellenar al día siguiente, como mejor nos organicemos. En mi caso lo he hecho todo en el mismo día pasadas unas horas. Mientras que el bizcocho se enfría, comenzamos a preparar el relleno, una ganache de chocolate bien sencilla, con 200 gramos de chocolate, en mi caso con un 70% de cacao, 200 gramos de nata para montar y opcionalmente para darle un poco más de brillo 30 gramos de mantequilla. Calentamos la nata al fuego o en el microondas hasta que empiece a burbujear. Apartamos del fuego y la vertemos sobre el chocolate que habremos troceado. Dejamos reposar un par de minutos y ahora removemos bien. Poco a poco se derrite el chocolate, se integra con la nata y se va formando una crema densa, nuestra ganache de chocolate. En este punto añadimos la mantequilla, que se fundirá con el calor de la crema. Y ya tenemos nuestra ganache de chocolate lista. La dejamos reposar a temperatura ambiente unos 20-30 minutos para que se solidifique un poco y así poder rellenar nuestra tarta. Si en vuestras casas hace mucho calor, os recomiendo que la reservéis en la nevera. Ahora que el bizcocho está completamente frío, lo cortamos en dos, ayudándonos con un cuchillo de sierra. Y cortamos también el copete para que nos queden dos bizcochos bien nivelados. Este copete aprovechamos y nos lo comemos, que está bien rico. Mirad qué buena pinta tiene nuestro bizcocho, esponjoso, húmedo, lleno de trocitos de pistacho y huele que alimenta. Colocamos el bizcocho que tenía el copete sobre el plato en el que vamos a montar la tarta y dejamos el plano para ponerlo encima, así nos quedará mejor nivelada. Removemos bien la ganache de chocolate, ya que a medida que se enfría se solidifica y queda algo granulosa. Ponemos 3 o 4 buenas cucharadas sobre el bizcocho y extendemos bien. Colocamos encima el otro bizcocho. Removemos nuestra crema de chocolate y la ponemos toda encima. Extendemos y cubrimos la superficie y las paredes para que quede bien cubierto y liso.
Todo lo liso que podamos, claro está. Os podéis ayudar con el dorso de una cuchara, un cuchillo o una espátula de silicona. Lo importante es no dejar mucho tiempo la ganache de chocolate porque se solidifica muy rápido. Ahora que ya tenemos nuestra tarta bien cubierta de chocolate, ya solo queda decorar con los pistachos que habíamos reservado, unos 30 gramos. Y mirad qué tarta tan bonita hemos preparado, ya la tenemos lista para servir e impresionar. Para cortarla os recomiendo calentar la hoja del cuchillo, así se derrite ligeramente el chocolate y evitamos que el chocolate se cuartee. Queda una tarta realmente vistosa y se disfruta mucho cada bocado. El bizcocho húmedo y esponjoso con el aroma del aceite de oliva en el que te encuentras los trocitos de pistacho con todo su sabor mezclado con la crema fundente de chocolate. Es una auténtica delicia. Espero que os animéis a prepararla y la disfrutéis tanto como yo. Un besazo, chao.